Cuando mi padre cerró los ojos por última vez, susurró: «He cuidado todo para ti, hija mía». 2 días después del entierro, mi propio hermano rompió el testamento frente a mí y dijo: «Ahora no tienes nada, o nos sirves o mueres en la calle». Por 30 años viví como sirvienta en la mansión que debería haber sido mía. Ay, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué gusto poder estar aquí platicando con ustedes. Soy Consuelo Concepción Olivares, tengo 78 años bien vividos. Nací en Pátzcuaro, Michoacán, pero hoy vivo aquí en Veracruz, ciudad del mar que me acogió después de tanta tormenta en mi vida. Hoy paso mis días cuidando mi pequeño jardín de plantas medicinales que sembré con tanto cariño. Comencé este jardín cuando llegué aquí a Veracruz hace unos 15 años. Necesitaba un lugar para calmar el espíritu y las manos inquietas. Aprendí sobre las plantas con mi abuela indígena purépecha allá en Pátzcuaro, pero fue solo en mi vejez que pude volver a cultivar ese conocimiento. Estoy aquí sentada en mi mecedora, en la terraza trasera de mi apartamento sencillo, pero acogedor. Desde aquí puedo sentir la brisa del mar y ver el movimiento del puerto a lo lejos. Tengo mis macetitas de romero, hierbabuena y albahaca en la ventana, que uso para hacer tés y sazonar la comida. Es una vida simple, pero llena de paz, después de tanto sufrimiento que ya les contaré. Y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita? Siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito de su día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, mis queridos, hoy quiero contarles una historia difícil que guardé en el fondo de mi corazón por muchos años. Es sobre cómo perdí todo lo mío después de que mi padre falleció, y cómo mi propia familia me convirtió en una especie de sirvienta en la casa que alguna vez fue mía. Pero también es una historia de liberación y de cómo, incluso a los 63 años, pude recomenzar mi vida y encontrar un nuevo camino. Nací en Pátzcuaro, en el corazón de Michoacán, en 1947. Nuestra casa quedaba cerca del lago, una construcción simple de madera, pero llena de vida e historias. Mi padre, Gumersindo Olivares, era comerciante de artesanías y aún en tiempos difíciles conseguía mantener a la familia con cierto confort. Era un hombre alto, de piel curtida por el sol michoacano, ojos verdes que heredé y una sonrisa amplia que guardaba para los momentos especiales. Mamá, Dulcinea Olivares, era hija de indígena purépecha con español. Tenía cabellos negros como la noche michoacana y manos habilidosas que hacían los más bellos bordados que jamás he visto. Éramos 4 hermanos. Yo, la mayor. Baldomiro, 2 años menor, de temperamento explosivo desde pequeño. Rosalía, que falleció de fiebre a los 7 años, un dolor que mamá nunca superó. Y Jerónimo, el menor, que nació débil y necesitaba cuidados especiales. Papá decía que yo era su pequeña guerrera, pues desde temprano ayudaba a cuidar a mis hermanos menores. Nuestra casa era simple, pero tenía su encanto. El piso de madera crujía cuando caminábamos, y yo adoraba ese sonido que parecía contar historias antiguas. Las ventanas grandes dejaban entrar la luz del sol de la mañana, que dibujaba formas en las paredes. En la cocina, un fogón de leña, donde mamá preparaba el pozole, los chiles rellenos y el pescado a la veracruzana que papá traía del lago. El olor de aquella cocina, mezcla de leña quemándose con chile y epazote, aún visita mis sueños. Mis días de niña se dividían entre ayudar a mamá en los quehaceres de la casa y jugar a la orilla del lago. En aquel tiempo nos despertábamos con el canto del gallo antes mismo de que apareciera el sol. Tomaba el atole de plátano que mamá hacía e iba a buscar agua al pozo junto con las otras niñas del pueblo. Después ayudaba a tender la ropa mientras mamá lavaba todo en la pila de piedra. Por la tarde, cuando terminaba las tareas, podía jugar con los otros niños.
Construíamos nuestras propias muñecas de hojas de maíz que mi abuela Iracema, la madre indígena de mamá, nos enseñaba a hacer. También jugábamos a las traes, lo que ustedes llaman hoy perseguidas, y cuna de gato, con cordones que hacíamos de las fibras de maguey. Mi amiga más querida era Zuleide, hija del pescador don Raimundo. Juntas inventábamos historias sobre las sirenas y las apariciones del lago, criaturas que, según mi abuela, habitaban las aguas michoacanas. En diciembre era la época más esperada del año. La fiesta de la Virgen de Guadalupe comenzaba a organizarse. Aunque era mucho más simple que hoy, ya era la alegría del pueblo. Los colores de los danzantes y las ofrendas dividían el pueblo. Nuestra familia participaba con devoción, y recuerdo ayudar a hacer la ropa y los adornos para la presentación, cosiendo lentejuelas en los trajes hasta que me dolían los dedos. En la escuela, un solo salón donde niños de varias edades estudiábamos juntos, la maestra Berenice nos enseñaba a leer, escribir y hacer cuentas. Era rigurosa, pero tenía una manera especial de hacernos entender las lecciones. Fue ella quien me enseñó a amar los libros, aunque eran tan pocos los que llegaban hasta nuestra pequeña biblioteca. Pero no todo eran flores en aquellos tiempos. Cuando tenía 10 años, una gran inundación del lago invadió nuestra casa. Perdimos casi todo, y papá tuvo que reconstruir nuestra vida desde cero. Fue en esa época que noté el primer cambio en Baldomiro. Mientras yo ayudaba a rescatar lo que podíamos y a cuidar de Jerónimo, él se escondía, diciendo que no era su obligación. Papá lo reprendía, pero mamá siempre lo defendía, diciendo que era solo un niño. Recuerdo una vez, tenía yo unos 11 años, cuando papá me trajo un vestido nuevo, un regalo raro. Baldomiro se puso tan celoso que cuando nadie estaba mirando, lo tiró al fuego. Cuando se lo conté a mamá, no me creyó. Dijo que debía haber sido descuidada. Allí entendí que para ella las faltas de Baldomiro eran siempre perdonables, pero las mías no. Por la noche, después de la cena, nos sentábamos todos en el portal para escuchar las historias de la abuela Iracema. Ella contaba sobre los espíritus del bosque, sobre cómo nuestros ancestros indígenas vivían en armonía con la naturaleza y sobre las propiedades curativas de las plantas. Fue con ella que aprendí a reconocer las hierbas medicinales, conocimiento que guardé conmigo toda la vida. El olor del tabaco de su pipa se mezclaba con el perfume de las flores de la noche que crecían alrededor de la casa, creando una memoria que llevo hasta hoy. A los 12 años, tuve que dejar la escuela para ayudar más en casa. Papá enfermó de paludismo y tuve que asumir algunas de sus tareas. Fue ahí que descubrí que tenía facilidad para los negocios. Comencé a vender los bordados que mamá hacía en las casas de las familias más acomodadas de Pátzcuaro. Era el inicio de una habilidad que años más tarde sería mi salvación. Fue también a esa edad que percibí algo que cambiaría mi vida para siempre. Un día, hurgando en los cajones del escritorio de papá, cosa que no debía hacer, confieso, encontré documentos de una propiedad en Ciudad de México. Cuando pregunté sobre eso, papá me llevó a caminar a la orilla del lago y me contó que aquella sería mi herencia algún día, junto con algunos ahorros que guardaba. «Es para que nunca dependas de nadie, hija mía», dijo él. Lo que no imaginábamos es que aquella conversación, escuchada por Baldomiro, escondido detrás de un árbol, plantaría la semilla de una amargura que crecería por décadas. La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos, mis queridos. A los 37 años, ya estaba viviendo en Puebla, a donde nos mudamos cuando cumplí 18 años. Papá expandió los negocios allá y fue donde conocí a mi esposo, Eulicio Montero, con quien me casé a los 20 años. Tuvimos una vida tranquila, sin hijos. Dios no nos concedió esa bendición, pero repleta de cariño y respeto mutuo. En 1984, recibí la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Papá falleció de un ataque cardíaco fulminante. Recuerdo como si fuera hoy. Estaba en la cocina preparando un caldo de guachinango cuando sonó el teléfono. Era Baldomiro, con la voz extrañamente controlada, diciéndome que papá había partido. El mundo se derrumbó sobre mis hombros. Papá era mi puerto seguro, mi consejero,
la persona que más me entendía en este mundo. Eulicio y yo preparamos las maletas a toda prisa y viajamos a Ciudad de México, donde la familia se había establecido después de que salimos de Pátzcuaro. Cuando llegamos, me sorprendió ver que el velorio ya había ocurrido. No podíamos esperar. El cuerpo se estaba deteriorando rápido por causa del calor, explicó mi madre, que parecía extrañamente distante, como si algo más allá del luto la preocupara. La casa en Ciudad de México era grande, en un barrio elegante, próximo al Palacio de Bellas Artes. Papá había prosperado en los negocios a lo largo de los años. Baldomiro, que ahora administraba parte de los negocios de la familia, vivía allí con mamá y Jerónimo, que nunca se casó debido a su salud frágil. Mi hermano se había convertido en un hombre imponente, siempre de traje bien cortado, con un reloj de oro en la muñeca y una manera autoritaria de hablar. Después del entierro, mientras aún estábamos todos reunidos en la sala, el abogado de la familia, doctor Irineu Cardoso, un hombre delgado, de lentes pequeños y expresión severa, apareció para hablar sobre el testamento. Recuerdo que estaba sentada al lado de Eulicio cuando el doctor Irineu comenzó a leer el documento. Conforme leía, mi corazón se aceleraba. La casa en Ciudad de México, el comercio de artesanías, la mayoría de los bienes, todo quedaría para mí, con usufructo vitalicio para mamá y una pensión mensual para Jerónimo. A Baldomiro, papá le dejaba un apartamento en Puebla y una suma de dinero. El rostro de mi hermano se contorsionó en una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos se estrecharon y un músculo palpitaba en su mandíbula. Mamá comenzó a llorar, no de tristeza por la pérdida del marido, sino de indignación. «¡Esto no puede estar bien!», gritó. Baldomiro siempre cuidó de los negocios junto con su padre. Consuelo ni siquiera vive aquí. El doctor Irineu, sin embargo, fue firme. Estas son las voluntades del señor Gumersindo, registradas ante notario. El testamento es legalmente válido. Aquella noche, decidimos quedarnos algunos días más en Ciudad de México para resolver las cuestiones burocráticas. Eulicio y yo dormimos en la antigua habitación de huéspedes. Me desperté de madrugada con sed y bajé hasta la cocina. Cuando estaba volviendo a la habitación, oí voces que venían del despacho de papá. Me acerqué silenciosamente y vi por la rendija de la puerta a Baldomiro y mamá conversando con el doctor Irineu. «¿Cuánto?», preguntó Baldomiro en voz baja pero intensa. 50,000 pesos, respondió el abogado. «Y el Nuevo Testamento estará listo mañana». Mi sangre se heló. Entendí en el acto que estaban tramando algo contra mí. Volví a la habitación y se lo conté todo a Eulicio, que sugirió enfrentarnos a los tres inmediatamente. No respondí. Vamos a esperar para ver qué harán. A la mañana siguiente, doctor Irineu apareció nuevamente con una expresión grave. «Ha habido un desarrollo inesperado», anunció. «Encontramos un testamento más reciente en la caja fuerte del banco». Sacó de su portafolio un documento que nunca había visto antes. En este Nuevo Testamento, supuestamente firmado por papá 3 meses antes de su muerte, toda la herencia iba para Baldomiro, con la condición de que él cuidara de mamá y Jerónimo. Para mí, había apenas una pequeña pensión mensual. «¡Esto es un fraude!», grité. «Papá nunca haría esto. Él me lo prometió». «¿Prometió qué?», interrumpió Baldomiro con una sonrisa maliciosa. «¿Que te quedarías con todo?». Típico de tu avaricia, Consuelo. Papá se dio cuenta en los últimos años de quién realmente se preocupaba por la familia. Miré al doctor Irineu, implorando con los ojos que hiciera algo, que reconociera la falsificación, pero él apenas desvió la mirada. Estaba comprado, era obvio. Eulicio, siempre sensato, sugirió que contratáramos nuestro propio abogado para impugnar ese Nuevo Testamento. Fue cuando mamá dio el golpe final. «Si haces eso, Consuelo, nunca más serás bienvenida en esta familia». Además, hizo una pausa dramática. «Tal vez tu marido querría saber sobre tus visitas al doctor Lorenzo cuando vivíamos en Pátzcuaro». Mi sangre se heló. Doctor Lorenzo era el médico que me había atendido cuando sufrí un aborto espontáneo a los 16 años, antes mismo de conocer a Eulicio.
Nunca se lo conté a nadie, excepto a mamá, que había jurado guardar el secreto. Era una herida que llevaba en silencio, principalmente porque Eulicio siempre quiso hijos. En aquel momento percibí que estaba acorralada. Volvimos a Puebla destrozados e intenté seguir con mi vida, recibiendo la miserable pensión que apenas alcanzaba para comprar alimentos básicos. 3 meses después, otro golpe. Eulicio fue diagnosticado con un cáncer agresivo en el páncreas. En cuestión de semanas, se consumía frente a mí. Los tratamientos eran caros, mucho más allá de lo que podíamos pagar. Desesperada, llamé a Baldomiro, pidiendo ayuda. «Claro, hermana mía», dijo con falsa dulzura. «Vengan a vivir con nosotros a Ciudad de México. Tengo los mejores médicos, los mejores tratamientos. Cuidaré de mi cuñado como si fuera mi propio hermano». Reticente, pero sin alternativas, aceptamos la oferta. Cuando llegamos a Ciudad de México, Baldomiro nos instaló no en la casa principal, sino en una pequeña habitación de servicio en la parte trasera del terreno, húmeda y mal ventilada. Prometió que era temporal hasta que la habitación de huéspedes fuera reformada. Aquella reforma nunca ocurrió. Eulicio empeoraba cada día. Los médicos prometidos por Baldomiro tardaron semanas en aparecer y cuando finalmente vinieron, apenas confirmaron lo que ya sabíamos. Era demasiado tarde. Mi querido esposo falleció en mis brazos 6 meses después de llegar a Ciudad de México, en una noche lluviosa de marzo de 1985. El día siguiente al entierro, aún llorando, fui llamada al despacho de Baldomiro. Estaba sentado en la antigua silla de papá, un puro caro entre los dedos. «Ahora vamos a dejar las cosas claras, Consuelo», dijo, soltando una bocanada de humo al aire. «No tienes a dónde ir. No tienes dinero. No tienes casa. No tienes marido. Pero soy un hombre generoso. Puedes quedarte aquí con tu familia». Hice ademán de agradecer, aunque con amargura, cuando él completó. «A cambio, vas a asumir los servicios de la casa. La cocinera renunció la semana pasada y necesitamos a alguien para limpiar, lavar, planchar y cocinar. Al fin y al cabo, siempre fuiste buena en eso, ¿no? Y puedes seguir viviendo en el cuarto de servicio». Quedé en shock, mi propio hermano convirtiéndome en empleada. Quise protestar, gritar, pero entonces miré mis manos vacías, mi alianza de matrimonio, el único bien valioso que me quedaba, y me di cuenta de que él tenía razón. No tenía a dónde ir. «¿Y si me niego?», pregunté con un hilo de voz. Baldomiro abrió el cajón del escritorio y sacó un sobre amarillento. «Entonces tendré que vender esto al mayor periódico de Ciudad de México. Estoy seguro de que todos estarán interesados en saber que la respetable señora Consuelo Montero intentó deshacerse de un bebé a los 16 años. Era una mentira monstruosa. Yo había sufrido un aborto espontáneo natural. Pero, ¿quién me creería a mí contra toda mi familia? Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Aquel día comencé mi vida de servidumbre. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el café de la familia. Limpiaba la casa enorme de arriba a abajo. Lavaba y planchaba toda la ropa. Cocinaba la comida y la cena. Y aún cuidaba del jardín. Por la noche caía exhausta en la cama improvisada en el cuarto de servicio, que en el verano mexicano era un horno y en la temporada de lluvias se transformaba en un lugar húmedo y mohoso. Jerónimo, mi hermano menor, era el único que me trataba con alguna gentileza, muchas veces ayudándome a escondidas o guardando un poco de comida mejor para mí. Pero su salud frágil le impedía defenderme abiertamente contra Baldomiro y mamá. Y así comenzaron los 30 años más difíciles de mi vida, donde cada día era una lucha por la supervivencia y por la dignidad, mientras veía a mi hermano y a mi madre disfrutando de la riqueza que por derecho debería ser mía. Los años en la casa de Baldomiro parecían no tener fin. Cada mañana, cuando me despertaba aún en la oscuridad, mi corazón se apesadumbraba al recordar que un día más de humillaciones estaba por venir. El cuarto de servicio donde vivía se deterioraba cada vez más. El techo con goteras que Baldomiro siempre prometía arreglar, pero nunca lo hacía. En los días de lluvia fuerte, típicos de Ciudad de México,
necesitaba esparcir cubetas por el suelo para que no se inundara todo. El moho en las paredes empeoraba mi asma, que desarrollé en los primeros años de aquel cautiverio disfrazado de hogar. Mi rutina era extenuante. A las 5 de la mañana ya estaba de pie, encendiendo la estufa para preparar el café de la familia. Baldomiro exigía pan fresco todos los días, lo que significaba que necesitaba despertar aún más temprano para hacer la masa y hornear. Después servía el café para él, mamá y Jerónimo, siempre en silencio, como una sombra en la casa que un día fue de mi padre. «Esto está demasiado frío», se quejaba mamá, empujando la taza de vuelta hacia mí. «Nunca aprendes, ¿verdad, Consuelo? Siempre fuiste la hija que más trabajo me dio». Sus palabras me cortaban como cuchillos, pero ya había aprendido a no demostrarlo. Apenas tomaba la taza, calentaba nuevamente el café y volvía con una sonrisa forzada. «Disculpe, mamá, ¿está mejor así?» Después del café, comenzaba la limpieza de la casa enorme de 3 pisos. Baldomiro insistía en que todo brillara, especialmente cuando recibía a sus amigos importantes, políticos, empresarios, personas a las que quería impresionar. Yo fregaba cada rincón, lustraba cada mueble mientras escuchaba las risas que venían del despacho o del comedor. A veces, algún invitado preguntaba quién era la señora que trabajaba tan diligentemente. «Ah, es solo nuestra empleada de confianza», respondía Baldomiro, como si yo no tuviera nombre, como si no fuera su hermana, como si no tuviera la misma sangre corriendo en las venas. La comida necesitaba estar lista a las 12 en punto. Baldomiro venía de la empresa, que debería haber sido mía, para comer en casa. Yo preparaba los platos que le gustaban: mole poblano, chiles en nogada, pozole, recetas que aprendí con mamá que ahora solo criticaba mi manera de preparar. «El chile está muy cocido, el mole está desabrido», siempre había algo mal. Jerónimo era el único que me trataba con humanidad. Cuando los otros no estaban mirando, me agradecía por la comida. A veces dejaba un chocolate escondido en mi cuarto o me ayudaba cargando algo pesado. «No mereces esto, Consuelo», susurraba. Pero su salud era demasiado frágil para enfrentarse a Baldomiro, y él también dependía financieramente de nuestro hermano. Por la tarde, lavaba y planchaba la ropa. Baldomiro exigía que sus trajes estuvieran impecables, y mamá se quejaba si encontraba la menor marca en sus blusas de seda. La plancha pesada y el calor mexicano transformaban esta tarea en una verdadera tortura. Mis manos quedaron callosas con marcas de quemaduras leves que acumulé a lo largo de los años. Los domingos, que deberían ser de descanso, eran los días en que Baldomiro recibía más visitas. Yo necesitaba preparar comidas elaboradas para 10, 15 personas, servir a todos y después limpiar todo, muchas veces trabajando hasta la noche. Nunca era invitada a sentarme a la mesa, claro. Comía en la cocina sola, las sobras que quedaban. Lo peor de todo no era el trabajo físico, sino la humillación constante. Baldomiro se empeñaba en recordarme siempre que podía que yo estaba allí por su caridad. «Deberías agradecer todos los días por tener un techo sobre tu cabeza», decía. «Allá afuera, una vieja sin calificaciones como tú estaría pidiendo limosna en la calle». Yo no era vieja en aquella época. Tenía apenas 38 años cuando todo comenzó, pero la vida dura me envejeció prematuramente. A los 45 años ya tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas marcaban mi rostro. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer abatida, nada parecida a la joven llena de sueños que un día fui. La situación financiera era otro tipo de abuso. Baldomiro me daba una mensualidad miserable, insuficiente incluso para comprar productos de higiene básica. Muchas veces necesité improvisar usando restos de jabón y haciendo mis propias cremas con las hierbas que conseguía cultivar en un rinconcito del jardín, conocimiento que heredé de la abuela Iracema y que se convirtió en mi pequeño refugio. En 1990 tuve un colapso de salud. Trabajando sin parar, mal alimentada y durmiendo poco, mi cuerpo finalmente protestó. Caí en la cocina mientras preparaba la cena con una fiebre altísima.
Recuerdo vagamente a Jerónimo llevándome al cuarto de servicio, poniendo compresas frías en mi frente. Estuve en cama durante semanas con neumonía severa. Baldomiro se negó a llamar a un médico. «Es solo una gripe. Siempre fue débil desde niña», le oí decir a mamá. Fue Jerónimo quien, a escondidas, trajo al doctor Osvaldo, médico jubilado que vivía cerca y aceptó atenderme por amistad con él. «Esta señora necesita hospitalización inmediata», declaró el médico, horrorizado con mi estado. Pero Baldomiro se opuso. «No tenemos dinero para hospital», mintió, siendo dueño de una de las mayores empresas de la región. El doctor Osvaldo, indignado, proporcionó los medicamentos que pudo y orientó a Jerónimo sobre cómo cuidarme. Durante esa enfermedad descubrí algo que me dio una pequeña esperanza. Jerónimo, mientras arreglaba mis pocas pertenencias, encontró una antigua caja de recuerdos donde guardaba fotos de papá. Entre ellas había una tarjeta con el nombre y teléfono del señor Abelardo Queiroz, antiguo amigo de papá que trabajaba en la Notaría Central de Ciudad de México. Tal vez él sabría algo sobre el verdadero testamento. Cuando mejoré un poco, llamé al número, usando el teléfono de la cocina mientras todos dormían. Para mi decepción, el señor Abelardo había fallecido años atrás. Una puerta más se cerraba. Los años 90 trajeron otras dificultades. Mamá comenzó a desarrollar demencia, volviéndose aún más cruel e impredecible. Cierta mañana, desperté con ella arrojando agua hirviendo a mi puerta, gritando que yo había robado sus joyas. Baldomiro, en vez de percibir el problema de salud de ella, usó esto como una forma más de controlarme. ¿Ves lo que le haces a mamá? La presencia de una ingrata como tú la perturba. Pasé a cuidar de ella también, además de todas las otras tareas. Cambiaba su ropa, la bañaba, administraba medicamentos. La ironía era cruel. La mujer que permitió que me transformaran en sirvienta ahora dependía completamente de mis cuidados. Algunas veces, en momentos de lucidez, creí ver arrepentimiento en sus ojos, pero tal vez fuera solo mi necesidad desesperada de encontrar alguna humanidad en ella. En 1997 hubo un breve destello de esperanza. Encontré, escondido en un antiguo libro contable de papá, el nombre de otro abogado que había trabajado con él, Dr. Arnaldo Becerra. Conseguí localizarlo, ya jubilado, viviendo en Cuernavaca. Sí, recuerdo el testamento del señor Gumersindo, confirmó por teléfono. Estaba todo a su nombre, doña Consuelo. Su padre temía exactamente lo que ocurrió. Conocía bien la naturaleza de su hermano. Mi corazón se aceleró. Finalmente, alguien que podría testificar la verdad. ¿Usted testificaría esto en juicio?, pregunté con la voz temblando de emoción. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Doña Consuelo, esto fue hace tantos años. No tengo ninguna prueba documental. Sería mi palabra contra la de un empresario poderoso. Y para ser sincero, su familia tiene conexiones que podrían perjudicar no solo a mí, sino a mis hijos y nietos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entendí perfectamente. A lo largo de los años, Baldomiro había construido una red de influencia en Ciudad de México. Políticos, jueces, empresarios, todos frecuentaban las cenas que yo preparaba y servía en silencio. ¿Quién se atrevería a ponerse contra él por una vieja empleada? A principios de los años 2000, la salud de Jerónimo empeoró considerablemente. Su corazón, siempre frágil, comenzó a fallar. Pasé a dividir mi tiempo entre los quehaceres de la casa, los cuidados de mamá y las noches en vela al lado de su cama. Jerónimo, sintiendo que no tendría mucho tiempo, comenzó a hacerme confidencias. Consuelo, sé cosas sobre Baldomiro, documentos que esconde, negocios ilícitos, evasión de impuestos. Está todo guardado en la caja fuerte detrás del cuadro en el despacho. Esa información encendió una pequeña llama dentro de mí. Tal vez hubiera una manera de recuperar al menos parte de lo que me fue quitado, pero necesitaba ser cautelosa. Baldomiro no era un hombre que dudaría en hacer algo drástico si sentía su posición amenazada.
En 2005, la situación llegó al punto más crítico. Jerónimo falleció de insuficiencia cardíaca. Perdí a mi único aliado, la única persona que me trataba como ser humano en aquella casa. En el funeral, Baldomiro se empeñó en hacer el papel de hermano enlutado, recibiendo condolencias de todos los personajes importantes de la ciudad. Yo me quedé al fondo de la iglesia, casi escondida, como si fuera apenas una empleada más de la familia. En la misma semana, Baldomiro me llamó al despacho. Detrás del imponente escritorio que un día perteneció a mi padre, parecía más grande y amenazador que nunca. Jerónimo dejó una carta para ti, dijo, entregándome un sobre sellado. Pero antes de leerla, quiero dejar algo muy claro. Si lo que está escrito aquí te da cualquier idea estúpida, recuerda que mamá depende totalmente de ti. ¿Ahora vas a abandonar a una señora de 85 años con demencia? ¿Qué tipo de hija haría eso? Tomé el sobre con manos temblorosas y volví al cuarto de servicio. Sola, leí las palabras finales de mi hermano menor. Querida Consuelo, cuando leas esto, ya me habré ido. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para defenderte como merecías. Fuiste la única que realmente cuidó de mí toda la vida. Sé que Baldomiro y mamá te robaron todo. Sé de los documentos falsos y del testamento verdadero que fue destruido. No tengo mucho para dejar, pero lo poco que tengo es tuyo. En una cuenta del Banco Nacional, sucursal central, dejé unos pequeños ahorros. Es suficiente para recomenzar en otro lugar. La libreta está escondida debajo de la tercera tabla suelta, en el piso del cuarto de servicio, cerca de la ventana. Vete de aquí, hermana. Encuentra la felicidad que te fue negada por tanto tiempo. Con amor, Jerónimo. Las lágrimas empañaban mi vista mientras tanteaba el piso en busca de la tabla mencionada. Encontré la libreta con el nombre de Jerónimo y el mío como beneficiaria. La suma no era una fortuna, pero representaba la libertad que hacía tanto no tenía. Aquella noche no conseguí dormir. El miedo y la esperanza luchaban dentro de mí. Salir significaba dejar a mamá, que a pesar de todo, seguía siendo mi madre. Significaba abandonar la casa que, por derecho, debería ser mía. Significaba admitir la derrota después de tantos años. Pero quedarme significaba aceptar que aquellos 20 años de servidumbre se transformarían en 30, 40 años hasta el fin de mi vida. Significaba nunca conocer la libertad nuevamente. Al día siguiente, mientras servía el café a Baldomiro, él me miró con aquella sonrisa malvada que conocía tan bien. ¿Pensando en huir, hermanita? Ni lo intentes. Ya cancelé la cuenta que Jerónimo dejó para ti. Como tutor legal de él, tengo ese derecho, ¿sabes? El dinero será usado para pagar el tratamiento de mamá. Mi mundo se derrumbó una vez más. ¿Cómo lo sabía? ¿Habría leído la carta antes, puesto algún espía para vigilarme? La sensación de impotencia era aplastante. Acepta tu lugar, Consuelo, continuó, tomando un sorbo de café. Naciste para servir. Siempre lo supe desde niña. Papá puede haber sido lo suficientemente tonto para querer darte todo, pero yo corregí ese error. En aquel momento, algo se quebró dentro de mí. No fue solo la esperanza de libertad, sino también el último hilo de miedo que me ataba. Me di cuenta de que ya no tenía nada que perder. Y cuando una persona llega a ese punto, se vuelve peligrosa. Un día, respondí, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en años sin miedo. Pagarás por todo esto, Baldomiro. No sé cómo, no sé cuándo, pero pagarás. Él se rió, una risa fría y cruel. Estoy temblando de miedo, hermanita. Ahora ve a limpiar los baños. Están inmundos. Los años siguientes fueron de planificación silenciosa. Yo continuaba realizando todas las tareas, cuidando de mamá, siendo la sirvienta perfecta. Pero cada minuto libre era dedicado a encontrar una salida. Comencé a guardar pequeñas cantidades del dinero del mercado, escondiéndolas en un agujero que hice en la pared del cuarto de servicio, cubierto por un póster viejo. Centavo a centavo, construía mi futuro. En 2008, mamá falleció durante el sueño. Fue una mezcla de tristeza y alivio. Triste por perder a mi madre, por nunca haber recibido de ella el amor que tanto busqué.
aliviada porque el principal argumento de Baldomiro para mantenerme presa había desaparecido. Después del funeral, Baldomiro dejó claro que nada cambiaría. Sigues aquí trabajando como siempre. Ahora vas a cuidar de la casa sola, ya que no tienes que perder tiempo con mamá. Era el momento que esperaba. Con mamá fallecida, y Jerónimo también, los lazos que me ataban a aquella casa estaban más débiles. Mi plan necesitaba ser acelerado. Yo sabía que el despacho de Baldomiro guardaba secretos que podrían ser mi liberación. Durante años, mientras limpiaba el lugar, observé cada detalle, dónde guardaba documentos importantes, qué cajones mantenía cerrados con llave, la combinación de la caja fuerte que digitaba sin percibir que yo podía ver por los reflejos en el vidrio de la estantería. El destino me dio la oportunidad perfecta cuando en 2010 Baldomiro anunció que haría un viaje de negocios a Monterrey y estaría fuera por una semana. Era la primera vez en 25 años que me quedaría completamente sola en la casa. La empleada vendrá 3 veces por semana para verificar si estás haciendo todo bien, advirtió. Y no pienses en hacer nada estúpido. Tengo cámaras instaladas en las áreas principales. Mentía sobre las cámaras. Estaba segura. Era solo uno más de sus juegos psicológicos para mantenerme bajo control. Aún así, necesitaba ser cuidadosa. El día que Baldomiro partió, comencé a poner mi plan en acción. La liberación estaba próxima, pero el camino sería más difícil y peligroso de lo que imaginaba. Aquella semana en que Baldomiro viajó a Monterrey fue la más decisiva de mi vida. Por primera vez en 25 años podía moverme por la casa sin ser vigilada a cada paso. La empleada, doña Creusa, aparecía solo 3 veces por semana, como Baldomiro había dicho, y no se preocupaba mucho por lo que yo hacía mientras la casa estuviera limpia cuando ella llegara. En los primeros 2 días apenas observé. Quería estar segura de que no había cámaras como mi hermano había amenazado. Revisé cada rincón, cada hueco, buscando cualquier dispositivo de vigilancia. No había nada. Como sospeché, era solo una más de sus mentiras para controlarme. En la tercera noche, cuando tuve certeza de que estaba realmente sola, fui hasta el despacho. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar por mi boca. Las palabras de Jerónimo resonaban en mi mente. Documentos que esconde, negocios ilícitos, evasión de impuestos, todo en la caja fuerte detrás del cuadro. El cuadro en cuestión era una pintura del Valle de México, cara, pretenciosa, como todo lo que Baldomiro poseía. Lo retiré con cuidado y allí estaba la caja fuerte empotrada en la pared. Mis manos temblaban mientras digitaba la combinación que había memorizado a lo largo de los años, observando discretamente a Baldomiro cuando la abría. 24 17 36 09, los mismos números que usaba para todo, incluso para la contraseña de la computadora. Cuando la puerta de la caja fuerte se abrió con un clic suave, sentí una mezcla de triunfo y miedo. Dentro había carpetas organizadas, documentos bancarios, algunas joyas que reconocí como habiendo pertenecido a mamá y un sobre pardo grueso con la inscripción confidencial escrita en rojo. Comencé a examinar los documentos a la luz tenue de la lámpara. Lo que encontré hizo que mi sangre se helara. Había comprobantes de depósitos en cuentas en las Islas Caimán, facturas falsificadas, acuerdos con políticos locales para burlar licitaciones y, lo peor, un contrato con el doctor Irineu Cardoso, detallando el pago por la falsificación del testamento de mi padre. Allí estaba, en blanco y negro, la prueba del fraude que había destruido mi vida. El documento especificaba claramente que el doctor Irineu recibiría 50,000 pesos por la elaboración y legalización de un testamento sustituto a favor de Baldomiro Olivares. Había incluso una cláusula sobre el sigilo perpetuo. Mi mano temblaba mientras sostenía aquel papel. Una mezcla de rabia y vindicación me invadió. Finalmente, después de tantos años, tenía una prueba concreta. Continué examinando los documentos y encontré algo aún más impactante. Registros de una empresa fantasma llamada Azteca Emprendimientos, usada para lavado de dinero.
Los valores involucrados eran astronómicos, millones de pesos desviados de contratos con el gobierno federal. Durante 3 noches seguidas, fotografié cada documento con una cámara simple que había comprado años atrás, cuando aún soñaba con registrar momentos felices que nunca llegaron. Hice copias de todo lo que parecía importante y escondí los rollos en el cuarto de servicio dentro de una lata de galletas vacía. En el 5.º día, necesité tomar una decisión. Podría usar aquellos documentos para chantajear a Baldomiro, exigiendo mi parte de la herencia, o podría entregarlos a las autoridades. La primera opción significaría más dinero, pero tendría que seguir lidiando con mi hermano. La segunda significaría justicia, pero sin garantía de compensación financiera para mí. Mientras consideraba mis opciones, el teléfono de la casa sonó. Era Baldomiro avisando que volvería al día siguiente, un día antes de lo previsto. ¿Está todo en orden ahí?, preguntó con aquella voz controladora. Sí, todo perfecto, respondí, manteniendo la voz calmada a pesar del pánico que comenzaba a crecer dentro de mí. La casa está limpia y organizada. Excelente. Llegaré alrededor del mediodía. Prepara aquel mole poblano que me gusta. Después de colgar, me di cuenta de que necesitaba actuar rápido. Ya no había más tiempo para planificaciones cuidadosas. A la mañana siguiente, tan pronto como doña Creusa terminó su trabajo y se fue, puse en práctica la parte más arriesgada de mi plan. Llamé a la oficina del Procurador Regional de la República, Dr. Euclides Mendoza. Conocía su nombre porque Baldomiro siempre se quejaba de ese fiscal entrometido que investigaba corrupción en la región. Si había alguien que tendría interés en los documentos que encontré, sería él. Oficina del Dr. Euclides Mendoza. Atendió una secretaria. Por favor, dije con la voz casi fallando. Necesito hablar urgentemente con el Dr. Euclides. Tengo pruebas de corrupción y lavado de dinero involucrando a Baldomiro Olivares. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Puede identificarse? Dudé. Si me identificaba y Baldomiro lo descubría, estaría en peligro. Mi nombre es Consuelo Concepción Olivares. Soy hermana de Baldomiro Olivares, finalmente respondí. Y estoy en riesgo. Él vuelve mañana de viaje y no puede saber que me puse en contacto. La urgencia en mi voz debe haber convencido a la secretaria porque pronto fui transferida al doctor Euclides. Señora Olivares, dijo con voz grave, entiendo su preocupación. Su hermano está bajo investigación hace algún tiempo, pero siempre conseguimos poca evidencia concreta. Si lo que dice es verdad, necesitamos reunirnos inmediatamente. No puedo salir de la casa ahora, expliqué. Él tiene personas que me vigilan cuando sale, pero tengo todas las pruebas fotografiadas. Puedo entregar los rollos. Acordamos que un asistente suyo, disfrazado de repartidor, vendría a la casa a buscar los rollos. 2 horas después, un joven de uniforme azul tocó el timbre con una caja en las manos. Entrega para doña Consuelo, anunció en voz alta para cualquier vecino que pudiera estar observando. Dentro de la caja había solo periódicos viejos. Mientras firmaba un falso recibo, discretamente le pasé la lata de galletas con los rollos. El muchacho asintió levemente con la cabeza y partió. Pasé el resto del día en estado de nervios, preparando el mole que Baldomiro había pedido, arreglando la casa, intentando actuar normalmente. Aquella noche no conseguí dormir. 1000 escenarios pasaban por mi cabeza. ¿Y si los rollos no quedaban bien? ¿Y si Baldomiro lo descubría? ¿Y si el doctor Euclides no hacía nada con las pruebas? A la mañana siguiente, puntualmente al mediodía, oí el carro de Baldomiro entrando por los portones de la mansión. Respiré profundo y fui a recibirlo con el mismo semblante sumiso que había usado por 25 años. ¿La casa está en orden?, fue su primera pregunta. ¿Ningún hola o cómo estás? Sí, todo como al señor le gusta, respondí bajando los ojos. El mole está listo. La comida transcurrió como siempre. Él comiendo en el comedor, yo sirviendo en silencio, escuchando sus historias sobre el viaje, sobre cómo impresionó a los empresarios de Monterrey. Yo apenas asentía, como siempre hice. A las 3 de la tarde, el timbre sonó.
Fui a atender y me encontré con el doctor Euclides Mendoza en persona, acompañado por 2 policías federales y un oficial de justicia. «Buenas tardes», dijo el doctor Euclides. «Estamos buscando al señor Baldomiro Olivares». Mi hermano apareció en el vestíbulo con la servilleta aún en el cuello. «¿Qué significa esto?», preguntó con la arrogancia habitual en su voz. «Señor Baldomiro Olivares, tenemos una orden de cateo para esta residencia y una orden de arresto preventivo contra usted», anunció uno de los policías, mostrando los documentos oficiales. «Está siendo investigado por crímenes de evasión fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos y formación de asociación delictuosa». El rostro de Baldomiro palideció. Sus ojos saltaron de mí a los policías y de vuelta a mí. En aquel momento, él entendió todo. «¿Fuiste tú?», susurró con un odio tan intenso que hizo que los pelos de mis brazos se erizaran. «Traidora». «No, Baldomiro», respondí, mirándolo a los ojos por primera vez en décadas sin miedo. «Traidora no. Justiciera. Por papá, por Jerónimo y por mí». Los policías lo esposaron mientras él gritaba amenazas. El doctor Euclides se quedó atrás cuando los otros salieron llevándose a mi hermano. «Señora Olivares», dijo, «sus pruebas fueron fundamentales. Encontramos mucho más de lo que esperábamos. Su hermano no saldrá de prisión tan pronto. Y en cuanto al testamento fraudulento, abriremos un proceso civil para anular los efectos». Lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran de alivio, de un peso de 25 años finalmente siendo retirado de mis hombros. «¿Qué sucede ahora?», pregunté, casi sin creer que todo aquello era real. Ahora usted está libre, señora. Esta casa y los bienes legítimos serán bloqueados durante la investigación, pero hay grandes probabilidades de que todo sea restituido a usted como heredera legítima». En los meses siguientes, viví en una especie de limbo. Continué en la casa, pero ya no en el cuarto de servicio. Me mudé a la habitación principal, aquella que debería haber sido mía por derecho. Baldomiro permaneció en prisión preventiva mientras el proceso seguía su curso. El doctor Euclides me presentó a la doctora Odette Campos, una abogada especializada en derecho sucesorio, que asumió mi caso pro bono, conmovida por mi historia. Ella fue incansable, reuniendo pruebas, testigos, reconstruyendo el rompecabezas del fraude orquestado por mi hermano. «El caso es fuerte», me garantizaba. «El doctor Irineu Cardoso ya confesó la falsificación a cambio de reducción de pena. Guardó copias de todo, como garantía en caso de que su hermano intentara algo contra él». En 2011, un año después del arresto de Baldomiro, el tribunal finalmente anuló el testamento falso. El juez determinó que todos los bienes que habían sido de mi padre, la casa, la empresa, las cuentas bancarias, debían ser transferidos a mi nombre con intereses y correcciones. «Es más dinero del que jamás necesitaré», comenté con la doctora Odette cuando vi los valores. «Usted merece cada centavo, doña Consuelo», respondió, «y más aún por el sufrimiento que pasó». Baldomiro fue condenado a 18 años de prisión por los crímenes financieros y 5 años más por la falsificación del testamento. Cuando lo vi en el tribunal, parecía haber envejecido décadas en apenas un año. El hombre arrogante e intimidante se había transformado en una sombra, evitando mi mirada. Incluso con la victoria legal, sabía que no podría continuar en Ciudad de México. Había demasiados recuerdos dolorosos, demasiados fantasmas. Además, Baldomiro tenía amigos poderosos que, aún con él en prisión, podrían causarme problemas. Fue cuando conocí a Durval Peixoto, un señor viudo de 70 años que trabajaba como consultor financiero contratado por la doctora Odette para ayudarme a reorganizar los bienes recuperados. Durval era gentil, paciente, explicándome todo con calma, nunca haciéndome sentir ignorante por mi falta de conocimiento en finanzas. «Usted necesita un nuevo comienzo», me dijo un día. ¿Ya pensó a dónde le gustaría ir? Nunca había considerado la posibilidad de elegir libremente dónde vivir. La idea era al mismo tiempo aterradora y liberadora. «Siempre me gustó el mar», respondí,
recordando los pocos libros que había leído sobre playas y océanos en las raras horas libres que tenía. Un lugar tranquilo, lejos de aquí. Conozco una ciudad que tal vez le agrade, dijo Durval. Veracruz, en la costa del Golfo. Tengo un sobrino que vive allá. Es una ciudad bonita, con buen clima, excelentes hospitales y lo suficientemente lejos de Ciudad de México para recomenzar. Así, a los 63 años, tomé la decisión más valiente de mi vida. Vendí la empresa que había sido de mi padre. No quería nada que me recordara los años de sufrimiento y transferí todo el dinero a bancos en Veracruz. Doné la casa en Ciudad de México a una institución de acogida para mujeres víctimas de violencia. Era una forma de transformar un lugar de dolor en un refugio de esperanza. Durval me ayudó con toda la burocracia, encontró un buen apartamento en Veracruz con vista al mar y hasta me acompañó en el viaje de mudanza. En el avión, mirando por la ventana mientras Ciudad de México quedaba atrás, sentí una mezcla de melancolía y excitación. Dejaba atrás no solo una ciudad, sino una vida entera de servidumbre y humillación. ¿Está arrepentida?, preguntó Durval, notando mi silencio. No, respondí con sinceridad. Solo me estoy despidiendo y agradeciendo por haber sobrevivido. Cuando aterrizamos en Veracruz, quedé maravillada con el océano azul que se extendía hasta el horizonte. Nunca había visto el mar antes, solo el lago de Pátzcuaro. La inmensidad de las aguas saladas, el ruido de las olas, el olor diferente en el aire, todo era nuevo y fascinante. Mi apartamento, localizado cerca del malecón, era pequeño pero acogedor, con un balcón desde donde podía ver el mar. El primer día, pasé horas simplemente sentada allí, observando las olas, sintiendo la brisa marina en el rostro, apenas creyendo que aquella era mi nueva realidad. Durval se quedó una semana en Veracruz, ayudándome a establecerme, presentándome la ciudad, mostrándome cómo usar los electrodomésticos modernos que nunca había manejado antes. Cuando regresó a Ciudad de México, sentí un vacío. Él se había convertido en mi primer amigo verdadero en décadas. Volveré para visitarla pronto, prometió en la despedida, y usted siempre puede llamarme si necesita cualquier cosa. Poco a poco, fui adaptándome a mi nueva vida. Aprendí a usar un celular, a navegar por Internet, a tomar el autobús sola. Cada nueva habilidad era una pequeña victoria contra los años de aislamiento. Comencé a tomar cursos en la universidad para la tercera edad, donde conocí a otras mujeres de mi edad con quienes formé nuevas amistades. Durval cumplió su promesa y me visitaba regularmente. Nuestra amistad se transformó en algo más profundo con el tiempo. A los 65 años, para mi propia sorpresa, me vi enamorada nuevamente. Durval me pidió matrimonio durante una cena junto al mar, y acepté con el corazón lleno de gratitud por esta segunda oportunidad en la vida. Nos casamos en una ceremonia simple, solo con los pocos amigos que había hecho en Veracruz y el sobrino de Durval con su familia. A los 67 años, Durval decidió jubilarse definitivamente y se mudó permanentemente a Veracruz para vivir juntos en el apartamento que se había convertido en nuestro hogar. Fueron años de felicidad que nunca imaginé que tendría derecho a vivir. Viajamos, conocimos lugares nuevos, aprovechamos cada momento como si fueran los últimos. Y cuando Durval falleció pacíficamente durante el sueño, 5 años después, a los 75 años, no sentí solo tristeza, sino también una profunda gratitud por haber compartido aquel tiempo precioso. Ahora, a los 78 años, vivo una vida simple pero digna. La justicia fue hecha. Encontré el amor nuevamente y, más importante, me encontré a mí misma, la mujer fuerte que siempre existió debajo del miedo y la sumisión. El cuarto de servicio húmedo de Ciudad de México y los 25 años de servidumbre parecen una pesadilla distante, casi como si hubieran ocurrido a otra persona. Pero llevo las lecciones de aquellos años conmigo. La resistencia, la paciencia y la certeza de que nunca es demasiado tarde para luchar por justicia y recomenzar. Hoy, a los 78 años, mi vida en Veracruz es un regalo diario que agradezco a Dios todas las mañanas.
Mi apartamento cerca del malecón sigue siendo mi rinconcito de paz, con el balcón que me da vista al mar. Ese mismo mar que me recibió con los brazos abiertos cuando llegué aquí hace 15 años, lista para recomenzar. Mi rutina es simple, pero llena de pequeñas alegrías que valoro demasiado después de todo lo que pasé. Me despierto temprano con el primer rayo de sol entrando por la ventana. Hago mi desayuno tranquilamente, generalmente unas quesadillas con queso fresco y un café con leche. Después cuido mi pequeño jardín de hierbas en el balcón. Tengo romero, albahaca, hierbabuena, epazote e incluso una planta de chile que conseguí adaptar al clima de aquí. Un pequeño recuerdo de mi Michoacán que no quise dejar atrás. Las mañanas generalmente están dedicadas a los cuidados de la casa. Aunque podría pagar a alguien para hacer la limpieza, prefiero hacerla yo misma. Después de tantos años siendo forzada a limpiar una mansión entera, descubrí que cuidar de mi propio espacio, a mi ritmo, por elección propia, es liberador. Cada rincón limpio es una afirmación. Este lugar es mío y lo cuido porque quiero. Los martes y jueves frecuento la Universidad Abierta a la Tercera Edad en la Universidad Veracruzana. Comencé con un curso de informática básica. Apenas sabía encender una computadora cuando llegué aquí y me fui enamorando del aprendizaje. Ya hice cursos de historia de México, literatura latinoamericana y ahora estoy en uno de fitoterapia que conecta con el conocimiento que heredé de mi abuela Iracema. Mis amigas de la universidad son un tesoro que guardo con cariño. Tenemos nuestro grupo, las muchachas del mar, irónicamente todas en la casa de los 70 años. Zulmira, Concepción, Dulce y yo nos encontramos todos los miércoles para un café en el malecón. Compartimos historias, recetas y principalmente risas. Ellas conocen mi historia y me admiran por la superación. Pero para ellas soy solo Consuelo, la amiga que hace el mejor té de hierbas y cuenta historias de Michoacán. Los viernes hago trabajo voluntario en el Asilo San Vicente de Paul. Enseño a las señoras a hacer crochet y bordado, habilidades que aprendí con mi madre y que, a pesar de todo, son buenos recuerdos que guardo. Algunos de los ancianos allí tienen historias de abandono que resuenan con mi experiencia, y puedo ofrecer no solo compañía, sino comprensión verdadera. Los sábados recibo la visita de mi ahijado, Joaquín, sobrino de Durval, con su esposa Tania y los gemelos Lucas y Leonardo, de 10 años. Ellos son la familia que adopté aquí en Veracruz. Cuando se te priva de tener tus propios hijos, como fue mi caso, encontrar personas para amar y que te aman de vuelta es una bendición invaluable. Siempre preparo una comida especial. Mi cochinita pibil, adaptada con sabores veracruzanos, siempre tiene éxito. Y pasamos la tarde conversando, jugando cartas y a veces dando un paseo por la playa. Mi habitación sigue decorada con fotos del breve tiempo que tuve con Durval. Fueron solo 5 años de matrimonio, pero valieron por una vida entera. Él me enseñó a confiar nuevamente, a entender que no todos los hombres son como Baldomiro. A veces todavía converso con su fotografía antes de dormir, contándole cómo fue mi día, como si él pudiera oírme. Tal vez pueda. Financieramente, vivo cómodamente con las inversiones que Durval me ayudó a hacer. No soy rica y tampoco necesito serlo. Aprendí que la verdadera riqueza está en la paz de espíritu y en la libertad. Tengo lo suficiente para vivir bien, ayudar a otros cuando puedo e incluso hacer pequeños viajes ocasionales. El año pasado visité Cancún con las muchachas del mar. Fue la primera vez que viajé por puro placer, sin estar huyendo de algo. Mi salud, considerando todo, está sorprendentemente bien. El asma que desarrollé en el cuarto de servicio húmedo de Ciudad de México aún me acompaña, pero está bien controlada. Tomo mis medicinas regularmente y hago caminatas suaves en el malecón todas las mañanas que el tiempo lo permite. El aire del mar hace bien a los pulmones y al alma. Nunca más volví a Ciudad de México. No hay nada allí para mí, más que recuerdos dolorosos. Sé por amigos en común que Baldomiro aún está en prisión, cumpliendo su condena. No guardo odio hacia él. El odio sería como seguir presa en aquel cuarto de servicio, aun estando físicamente libre.
prefiero seguir adelante, aunque nunca olvide lo que pasé. Aquellas experiencias me moldearon, me hicieron la mujer fuerte que soy hoy. A veces, cuando estoy en mi balcón observando el mar, recuerdo a la niña que fui en Pátzcuaro jugando a orillas del lago, soñando con un futuro que apenas podía imaginar. Pienso en la joven que descubrió el testamento de su padre, en la esposa que perdió al marido demasiado pronto, en la mujer que fue esclavizada por su propio hermano durante 25 años. Parece que he vivido muchas vidas en una sola. Lo más importante que aprendí es que nunca es tarde para recomenzar. A los 63 años, cuando muchos ya piensan que la vida está llegando a su fin, la mía apenas estaba comenzando de verdad. Cada día aquí en Veracruz es un regalo, una página en blanco donde escribo mi historia en mis propios términos. Las noches son el momento más tranquilo. Después de un día ligero y productivo, me gusta sentarme en el balcón con un té de hierbas de mi jardín, muchas veces el epazote que calma, y observar las luces de los barcos a lo lejos en el puerto de Veracruz. Agradezco por el camino que me trajo hasta aquí, por las personas que me ayudaron a lo largo del camino y por la fuerza que siempre existió dentro de mí, incluso cuando no podía verla. Cuando voy a dormir, es con la certeza de que mañana será un nuevo día de libertad. Una libertad que conquisté con lágrimas, paciencia y finalmente valor. Una libertad que nunca más daré por sentada. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, siento que después de compartir mi historia, necesito dejarles algunas palabras que pueden iluminar el camino de quienes pasan por situaciones parecidas. El abuso financiero contra los adultos mayores es como un cáncer silencioso que corroe no solo el patrimonio, sino la dignidad y el alma de la persona. Si estás siendo víctima de abuso financiero, debes saber que no estás solo. Muchas veces, como ocurrió conmigo, son los propios familiares quienes cometen este tipo de violencia. Hijos, nietos, sobrinos que controlan el dinero de la jubilación, que se apropian de la casa o los bienes, que hacen préstamos usando el nombre del adulto mayor, que amenazan o manipulan emocionalmente para tener acceso al patrimonio. El primer paso para liberarse es reconocer que esto está mal y que no mereces ese trato. Tardé décadas en entender que no debía gratitud a mi hermano por darme techo. Aquella casa era mía por derecho y estaba siendo explotada. Muchos adultos mayores callan por vergüenza, por miedo a quedarse solos o por no querer perjudicar al familiar abusador. Comprendo esos sentimientos, pero créanme, el silencio solo prolonga el sufrimiento. Busca ayuda. Hoy existen recursos que no estaban disponibles en mi tiempo. En México, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, ofrecen canales gratuitos y anónimos para denunciar cualquier tipo de violencia contra personas mayores. En las grandes ciudades hay fiscalías especializadas en la atención al adulto mayor. Los centros de desarrollo comunitario también ofrecen acogida y orientación. Si no puedes salir de casa o temes represalias, pide ayuda a alguien de confianza, un vecino, un amigo de la iglesia, un antiguo colega. Así fue como conseguí contactar al fiscal que cambió mi vida. Una sola persona dispuesta a extender la mano puede hacer toda la diferencia. Los documentos son importantes. Si puedes, guarda copias de escrituras, testamentos, extractos bancarios, cualquier papel que compruebe tu derecho a la propiedad o renta. En mi caso, las fotografías de los documentos de mi hermano fueron decisivas para probar el fraude. Hoy, con los celulares, es mucho más fácil registrar estas pruebas. Para quienes están cerca de un adulto mayor, estén atentos a las señales. Cambios repentinos en la situación financiera, transferencia inesperada de bienes, aislamiento social impuesto por familiares, impedimento de acceso a cuentas bancarias o documentos personales. Muchas veces, la persona mayor no pide ayuda por miedo o vergüenza. Una mirada atenta puede salvar una vida. A los profesionales, bancarios, médicos, trabajadores sociales que tratan con adultos mayores diariamente. Ustedes son una línea de frente importantísima.
Un simple cuestionamiento sobre cómo están siendo administrados los recursos del adulto mayor puede revelar situaciones de abuso. No se callen ante sospechas. Lo que más deseo transmitir es que nunca es tarde para recomenzar. A los 63 años, cuando muchos piensan que la vida está en su final, la mía apenas estaba comenzando verdaderamente. Perdí mucho tiempo, es cierto, pero gané sabiduría, fuerza y principalmente, libertad. Cada día que vivo ahora tiene un sabor especial, porque sé el valor de poder hacer mis propias elecciones. No existe edad para ser feliz, no existe edad para ser libre, no existe edad para luchar por tus derechos. Mientras haya vida, hay posibilidad de cambio. Yo soy prueba viva de ello. Si conoces a alguien que está sufriendo abuso financiero o cualquier otro tipo de violencia, no esperes para actuar. Una palabra de apoyo, una orientación sobre dónde buscar ayuda o incluso una denuncia anónima puede salvar a esa persona de años de sufrimiento. Si yo hubiera encontrado a alguien así en mi camino más temprano, tal vez no habría perdido 25 años de mi vida. Agradezco de corazón a todos los que me han acompañado en este viaje de memorias. No fue fácil revivir ciertos momentos, pero si mi historia puede ayudar al menos a una persona a encontrar valor para cambiar su situación, todo este esfuerzo habrá valido la pena. Mis queridos, por favor, si conoces a un adulto mayor que está siendo financieramente abusado por hijos o parientes que roban su pensión, sus bienes o controlan su dinero dejándolo en la miseria, comparte este video inmediatamente con él. Cada minuto que pasa, otro adulto mayor está perdiendo no solo su sustento, sino su dignidad. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque compartir estas historias puede literalmente salvar vidas. Tal vez tu vecino, tu tía o hasta tu propia madre esté sufriendo en silencio, con miedo de pedir ayuda. Comenta abajo si conoces algún caso así o si ya ayudaste a alguien a salir de esa situación terrible. Tu experiencia puede guiar a otra persona hacia la libertad. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Porque, mis queridos, lo que nunca le conté a nadie hasta hoy es que cuando finalmente denuncié a mi hermano, descubrí que él tenía un plan para deshacerse de mí permanentemente. Entre los documentos encontrados por la policía, había la compra de veneno para ratas en gran cantidad y anotaciones sobre cómo administrarlo en pequeñas dosis diarias en mi té para simular una muerte natural. Si hubiera esperado unos meses más para actuar, no estaría aquí hoy contando mi historia.